Cortita. Ajá, entonces, pues ya comenzamos con, con nuestro repaso de Spinoza y después vamos a empezar a ver a John Locke, que es un filósofo inglés también muy Ujú. importante, ¿no? Pero pues vamos a comenzar con Spinoza. Con Espinosa. Lo primero que quiero volver a repasar es el problema eh, que intenta resolver Spinoza, porque tiene que quedar muy claro ya que en filosofía muchas veces entender el problema que intenta resolver un filósofo ya es entender buena parte de su filosofía misma, ¿no? Intentar entender lo que dice un filósofo así nomás como algo abstracto, como algo así como ocurrencias, pues es quedarnos un poco cortos en su pensamiento, ¿no? Igualmente, o sea, los filósofos que son buenos filósofos son filósofos que están respondiendo a problemas, ya sea de la tradición o de su misma situación social o de su círculo científico, etcétera, ¿no? Esos son los buenos filósofos. Filosofar no es una cosa así nomás de, ay, se me ocurrió que Dios es así, asá, o se me ocurrió que el alma es así, asá. Bueno, sí se puede filosofar así, ¿verdad? Pero, pero no es muy buena filosofía la que surge así, Ujú, sino que siempre es una cuestión de plantear problemas y luego intentar dar soluciones. Entonces, el problema originalmente lo planteó Descartes. ujú, Recordamos esta idea suya del pienso, luego existo. Eh, que lo que deduce ahí de Descartes es que como mi existencia depende de que yo piense o se caracteriza por el pensar, entonces pues, yo soy una cosa pensante, ¿no? O sea, existe el pensamiento. Esa es la primer pauta. Y de ahí también se da cuenta de que mi pensamiento es diferente de mi cuerpo. O sea, yo como pensamiento no soy mi cuerpo. Es ujú, decir, existen dos cosas distintas. Por una parte está el pensamiento, que también se puede llamar alma, que también se puede llamar mente, y por otro lado está el cuerpo, que también le podemos llamar materias. Y estas son dos cosas diferentes. Y entonces, al identificar que son dos cosas diferentes, el problema que tiene Descartes ahora es pues, cómo las une, ¿no? O sea, ujú, porque en la vida diaria, pues de hecho vemos que están unidas, o sea, que el cuerpo y el alma conviven entre sí, ¿no? Y ese es un ujú. problema que no logra resolver Descartes. O sea, hasta ahí se quedó, por decirlo así. Entonces, hasta aquí queda claro el problema. ¿Hay alguna duda sobre esta cuestión? ¿No? Oye, Gons, Ujú. Sí, cuando yo dime. estudié Descartes en la prepa, el Ujú. pensamiento completo era pienso, luego existo, existo, luego soy, ¿sí? Es esa No, partecita que era una partecita antes, es la de si dudo, dubito, entonces dubito pienso. ergo Ajá, cogito, cogito ergo sum. exactamente. Ajá, Ajá. porque se acuerdan que Descartes llega al pensamiento mediante la duda. O sea, dudando Ujú, de que yo existo, dudando de la naturaleza, de la ciencia, de las matemáticas. O sea, se pone a dudar de todo eso y ujú, mediante la duda llega a la conclusión de que piensa, ¿no? O sea, llega ok. al pensamiento. Ujú, Y luego del pensamiento se da cuenta de que su pensamiento no es la materia, no es su cuerpo, ¿no? Y ujú, entonces ujú, del pensamiento llega a la idea de la materia ujú, y se queda con estas dos cosas así como volando, por decirlo de algún modo. Pensamiento por un lado y materia ujú, por otro lado. ujú, Y lo que quiere hacer Spinoza es dar solución a esta cuestión que planteó Descartes. Entonces, lo primero que va a hacer Spinoza es corroborar ciertas cosas. Eh, lo primero que Spinoza nos dice es, en efecto, lo material solo afecta a lo material. Y esto es algo que podemos ver en nuestra vida diaria. O sea, imagínense, no sé, una bola de billar es material y le pega a otra bola de billar. Entonces, pues, lo material afecta a lo material, ¿no?
o pues, no sé, cualquier cosa que ustedes vean. Si avientan una pelota y rebota al suelo, la pelota es material, el suelo es material, chocan entre sí y pues se afectan mutuamente, ¿no? Ujú. Sí, Por otro, este, ujú, bueno, las leyes de Newton son sobre la cuestión material, las cuestiones físicas, así porque es. Ujú. todas las leyes de Newton, a toda acción corresponde una reacción. A dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo. La fuerza es igual a la masa por la aceleración de X. Todo eso es aplicado a lo material, Sí, ¿sí? sí. O sea, no tiene nada, no, digamos, las ideas de Newton no tienen nada que ver con la filosofía, con el Monumental. desarrollo. Ajá. No, y de hecho Newton todavía creo Bueno, que apenas van haciendo. O sea, ay, cuando pobrecito, Spinoza muere en 1677. periódico de mi No me clase. acuerdo cuándo nace Newton, pero es un poquitito después de Spinoza. O sea, es por esa época, Espérame, pero déjame es decirlo. muy poco probable que Spinoza haya Vuelve a conocido llamar. a Ah, Newton. O sea, su pensamiento, pues. Pero sí, efectivamente, todo lo que hace Newton se enfoca solamente en las cuestiones materiales, ¿no? E incluso ¿Sí? cuando hablan de energía, ellos conciben la energía como parte de la materia, o sea, como Ya. mundo físico. Ujú. Entonces, Sí. pues sí, lo material, según Spinoza, afecta a lo material, tiene sus propias leyes y todo eso. Y por otro lado, dice igual, lo mental solamente afecta a, a lo mental. Y ahí pueden, no sé, pensar, por ejemplo, yo me imagino no sé, un prado y en ese prado me imagino un unicornio y el unicornio se come el pasto y entonces yo puedo así como empezar a hacerme una historia, ¿no? Entonces todas esas son ideas y siguen sus propias leyes, por decirlo así, sus propias asociaciones, sus propios cursos, ¿no? Que son distintas de las leyes y de las afectaciones y del curso de lo material, ¿no? Entonces Spinoza también dice, ok, sí, son distintos, o sea, por un lado están los pensamientos o la mente y por otro lado está lo físico, ¿no? ujú, ujú. Hola, 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 Hola. Hola, Teus. hola a todos. Ya Hola, sígale, Tere. Bueno, ya sígale. estamos en Ajá. nuestro repaso de Spinoza, apenas. Perfecto, gracias, Gons. Entonces, bueno, Spinoza igual dice, pero en efecto, en la vida cotidiana vemos que estas dos cosas están unidas, ¿no? O sea, podemos verlo así, o sea, ambos autores distinguen entre, por un lado, el cuerpo y por otro lado, el alma, pero pues, es un hecho que en el mundo real en el que vivimos están unidos, pues, porque claramente yo puedo pensar algo, puedo, por ejemplo, pensar que muevo mi brazo y mi pensamiento es algo mental, pero el movimiento de mi brazo es algo físico. Ujú, Entonces, están unidos, ¿no? Y ujú, asimismo, por ejemplo, si un objeto material choca contra mí, me ujú, causa dolor, por ejemplo. Pero el dolor es algo mental, no es algo físico, ¿no? ujú, O sea, el dolor se siente en la mente, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, lo siento en mi brazo, pero es una cuestión mental, ¿no? ujú, Entonces, lo que va a decir Spinoza es, ok, sí están unidos, pero no están unidos entre sí. O sea, no es que cuerpo y alma estén unidos entre sí, sino que en realidad hay algo anterior a ellos que no es ni mental ni material. O sea, hay algo debajo, por decirlo de algún modo, o anterior, que no es ni mental ni material, ¿no? ujú.
porque ya vimos que lo mental y lo material son muy diferentes, entonces no, como que no da, no podemos imaginarnos cómo pueden estar unidos. Entonces, tienen que estar unidos, pues sí, porque de hecho así lo vemos en la vida diaria, pero lo que los une es algo anterior, es algo atrás, pues, debajo, como le quieran decir, que no es ni mental ni material. Ujú, Entonces, aquí les puse un esquemita de lo que les acabo de comentar, ¿no? Está por un lado el mundo de la materia, bueno, lo material, la dimensión de lo material, ujú, que sigue sus propias leyes. Aquí, o sea, una pelota de billar sigue las leyes del movimiento, ¿no? Y por otro lado está el mundo mental o la dimensión mental o simplemente lo mental, ¿no? Que también sigue sus propias leyes y sigue sus propias causas y sus propios efectos, ¿no? ujú, Y resulta que el ser humano participa de ambas cosas. O sea, el ser humano participa tanto de lo material ujú, como de lo mental, ¿no? ujú, Habrá cosas que solo sean materiales, pues por ejemplo las bolas de billar, ¿no? O sea, hasta donde sabemos, las bolas de billar no tienen sentimientos ni pensamientos, ¿no? O sea, ellas solamente son materiales. Habrá cosas que solamente sean mentales, eh, no sé, por ejemplo, los ángeles, tal vez. Em, y hay cosas que participan de ambas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos, ¿no? ujú, Ya si los animales participan o no de ambas dimensiones es una cosa que Spinoza no resuelve, pero pues para uno podría ahí especular, ¿no? O sea, por ejemplo, para Descartes los animales son totalmente materiales. O sea, para Descartes los animales no tienen mente, no tienen conciencia. Y ujú, pero pues hay algunas personas ya desde de otras épocas que dicen que sí, que los animales sí tienen cierta conciencia, a lo mejor no tan desarrollada como los seres humanos, pero sí tienen. O sea, tienen una mente en un estado inferior que la de los seres humanos. Entonces, estas dos cosas, piensa Spinoza, en realidad pues están unidas gracias a la naturaleza o al mundo, ¿no? Y esto que yo puse aquí de color negro, no es ni material ni mental. Es algo que es anterior a lo material y a lo mental. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? O sea, Es no Dios. podemos saberlo. Y ahí ya te me adelantaste. Ajá. Perdón, Sí, Rosa. no pasa nada, pues para ahí vamos, ¿no? O Ujú. sea, sí, no podemos conocerlo en sí mismo porque nosotros solo conocemos lo que es material o lo que es mental, solo conocemos cosas materiales o cosas mentales, ¿no? Y eso que está detrás, pues justamente es Dios, ¿no? Spinoza lo llama Dios. Para Spinoza, lo material y lo mental son dos caras de Dios. En realidad no es que Dios esté así como separado, o sea, que Dios esté por un lado y por otro lado esté el mundo con lo material y lo mental, sino que Dios es lo material, pero también Dios es lo mental. O sea, la materia es una cara de Dios y lo mental es otra de las caras de Dios. ujú, Les decía en la clase pasada, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, es una sola moneda, es una sola cosa, es una ujú, sola naturaleza, pero con dos caras diferentes, una cara material y una cara espiritual, por llamarlo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y pues Spinoza llama a esta cosa Dios, básicamente. Pero también lo puede llamar uno naturaleza. Porque para Spinoza, Dios es lo mismo que la naturaleza. Dios es lo mismo que el mundo. A diferencia del cristianismo,
En el cristianismo, Dios es un ser separado de la naturaleza y Dios crea la naturaleza, ¿no? Ujú, Y Dios crea lo material y Dios crea lo mental. ujú, Pero pues para Spinoza no. O sea, para Spinoza Dios no crea nada, sino que Dios es todas las cosas y una de las perspectivas de Dios es lo material y otra de las perspectivas de Dios es lo mental. ujú, Eso es una cosa pues rarísima, pero, pero así intenta resolver este problema Spinoza, porque entonces ya no tienes dos cosas diferentes. O sea, como en Descartes tenías lo material por un lado, lo mental por otro lado, y tenías que unirlas, ¿no? Pero para Spinoza no son cosas diferentes. En realidad solo son dos perspectivas de una sola cosa. Y ujú, esa sola cosa es la naturaleza, o, si la quieres también llamar así, pues Dios. ujú. Vamos más o menos ahí cachando la idea. Sí, sí. ¿Qué tiempo hay entre Descartes y Spinoza? Otra vez, perdón. ¿Qué tiempo hay entre Descartes y Spinoza? Sí, son casi contemporáneos. Casi, o sea, Descartes se muere en el 46, o sea, en 1646, y Spinoza nace en 1632. O sea, Spinoza nace un poquito antes de que se muera antes de que- Descartes. Ujú, pero Ujú. entonces sí existe la influencia de Descartes total y absolutamente. Totalmente. Spinoza es un lector muy asiduo de Descartes. E Un incluso seguidor de Descartes. tiene libros donde expone la filosofía de Descartes, o sea, donde la explica. Ujú. Entonces, sí, o sea, Spinoza se puede considerar un continuador, en cierto sentido, de Descartes, ¿no? Sí, Intenta sí, por eso resolver los preguntaba bien. problemas. Ujú. Así es, intenta resolver los problemas que Descartes dejó ahí al aire, ¿no? Em, entonces, pues sí, entonces tenemos dos caras de la misma moneda, lo material y lo espiritual o mental. Y bueno, cada uno con sus propias leyes, ¿no? Y a veces resulta que estas dos cosas, lo material y lo mental, a veces coinciden, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pienso en mover mi brazo, estoy teniendo un pensamiento, o sea, algo mental, y entonces yo muevo mi brazo, ¿no? Y es algo material, es algo físico, ¿no? Entonces, en esos casos coinciden. Habrá otros casos en los que no coincidan, ¿no? O sea, como en el ejemplo que les ponía de las bolas de billar, la bola de billar golpea a otra bola de billar y ahí pues lo material sigue su curso, ¿no? Sin nada mental, ¿no? O también habrá casos en los que lo mental siga su curso sin nada material. Por ejemplo, en los sueños, ¿no? Cuando uno está soñando, está teniendo, cómo decirlo? Sucesos mentales, ujú, está teniendo flujos mentales de sucesos mentales, ¿no? Pero no hay su equivalente físico, por decirlo así, ¿no? ujú, Pero, como les digo otra vez, hay casos en los que sí hay esta equivalencia, ¿no? Hay casos en los que lo mental y lo físico se tocan y entonces dice Spinoza, parece que cuando yo pienso en mover el brazo, mi brazo se mueve, pero no es cierto, sino que en realidad es que ha habido causas físicas, causas materiales que movieron mi brazo y ha habido causas mentales, causas espirituales que me hicieron pensar lo que estoy pensando, pero yo no me estoy dando cuenta de todas esas causas. Entonces, yo siento, o yo, bueno, más bien, yo creo que hay conexión entre mi pensamiento y el movimiento de mi cuerpo,
pero esa es una mera ilusión, diría Spinoza. Simplemente es que están coincidiendo ambas realidades al mismo tiempo. Ujú. ¿Vamos bien? Sí. Lo Ujú. explico de nuevo. No, bueno, No, creo que bien. está bien, está claro. Ujú. Ujú. ¿No? O sea, tenemos dos realidades otra vez. Esas realidades van cada una por su lado, ¿no? Y hay ocasiones en las que, pues, parece que se Se juntan, juntan. Ujú. ¿no? Ujú. Y entonces, o sea, nosotros creemos que nuestro pensamiento es libre, dice Spinoza, porque no conocemos sus causas. O sea, sabemos que en la naturaleza física no es libre porque conocemos sus causas. O sea, si yo golpeo esta pelota de billar y pega contra la mesa y se regresa y hace ahí como pues sus movimientos, yo en ningún momento voy a decir, ah, la pelota de billar es libre de moverse. O sea, creo que Ujú. sería un poco Sino a todo absurdo. estímulo corresponde una respuesta. Es así como decir, pues sí, es como Newton lo va a poner después, o sea, a toda acción corresponde una reacción y y pues se puede calcular matemáticamente y toda la cosa, ¿no? O sea, en lo físico, como hemos avanzado mucho en la ciencia, en las ciencias físicas, hemos descubierto cómo funcionan las causas de los sucesos físicos, ¿no? Y Spinoza dice, y en lo mental también debería ser así. Solamente que como no hemos avanzado en la ciencia de lo mental, creemos que nuestros pensamientos son libres. O sea, a mí se me ocurre así como mover mi brazo y lo estoy moviendo, y yo pienso que ese deseo mental es libre porque no conozco sus causas, porque la ciencia de las causas mentales, no se ha estudiado lo suficiente, piensa Spinoza, ¿no? Ujú. Pero si yo Ujú. conociera la ciencia de la mente, entonces tal vez yo podría entender por qué mis pensamientos se mueven así y asá, ¿no? Ujú. Solamente que, pues, como no se ha desarrollado esa ciencia, entonces creemos que somos libres. Ujú. Porque según Spinoza, pues, si la materia tiene leyes, ¿por qué la mente no tendría leyes? Si son parte de lo mismo. Que Sí, tiene sí, sí, sí queda razón. claro esto. Ujú. O sea, para Descartes, como materia y mente eran diferentes, entonces él sí podía decir, la materia está regida por leyes físicas y la mente, pues tiene libertad, ¿no? Y hace ahí sus cosas desde la libertad. Pero para Spinoza, esto no puede ser, porque si ambas, tanto materia como espíritu, son dos caras de la misma moneda, entonces si una tiene leyes, la otra también tiene que tener leyes. Pues porque son la misma moneda, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces pues para Spinoza, por eso la libertad no existe. O al menos no la libertad como nosotros la concebimos, pues así cotidianamente, ¿no? Pero voy a volver un poquito más adelante sobre este punto. Y bueno, pues ya vimos que materia y mente son dos caras de Dios. Y ahora el razonamiento de Spinoza es el siguiente. Ok, son dos caras de Dios, pero ¿por qué dos? O sea, ¿por qué no hay tres caras de Dios? ¿Por qué no hay cuatro? ¿Por qué no hay cinco? ¿Por qué no hay seis? ¿Por qué no hay siete? O sea, y el razonamiento puede seguir y en realidad decir, claro, o sea, no hay razones para pensar que Dios tiene solamente dos perspectivas. Nosotros, los seres humanos, solo accedemos a dos perspectivas. Ujú. Pero lógicamente Dios tendría que tener infinitas perspectivas. La materia Ujú. es una perspectiva, la mente o lo espiritual es otra perspectiva, pero puede haber infinitas perspectivas. Ujú.
¿no? O ujú. sea, es como una consecuencia lógica nada más. Porque claro, si dices, ¿por qué nada más hay dos? O sea, ¿qué es lo que impide que haya más? Ujú. O sea, si quisieras sostener que solamente hay estas dos, tendrías que dar una respuesta de por qué nada más hay dos, ¿no? Y Spinoza dice, pues parece que no hay razón para que haya solamente dos perspectivas de Dios, entonces pues hay infinitas. Pues sí, Ya Ah, habrá otros seres que tal vez otro tipo de vidas, por ejemplo, otro tipo de seres, ¿no? ujú. Podría haber otros seres que tengan acceso a más perspectivas de Dios, ¿no? Claro. Ajá, Nosotros El solamente vemos universo la es materia y tan la mente. grande, pues, ¿no? ¿Por qué no? Ujú. ujú, ujú. Así es. Habrá seres que tal vez tengan solamente, no sé, mente y otra cosa, ¿no? En lugar de materia, tengan otra cosa, Ujú. ¿no? O habrá y seres que no sean ni materiales ni mentales, que sean otra cosa. De, O sea, de no les... de otras dimensiones. Ajá, Ujú, de otras dimensiones, lo que quieran, ¿no? ujú, oye, ujú. Ujú. Oye, Sí, Gonz, ¿y dónde entrarían las ideas en este caso? las Las ideas... ideas que son la mente, sí, no tiene nada que ver con lo material, ujú, sí. Es una idea que se me ocurrió a mí de por qué no hacemos un coche y, y se puede hacer un coche, ujú, pero nació de la mente sin considerar nada de lo material. claro. No sé si es... Sí, sí, Spinoza diría que o sea, ese tipo de ideas tienen sus propias causas mentales, solo que no sabemos cuáles son esas causas por la razón que sea, y entonces creemos que se me ocurrió a mí, ¿no? O sea, imagina, o sea, así como que, no sé, a alguien se le ocurrió inventar el coche, y Un entonces él nuevo dice, coche. es que a mí se me ocurrió inventar el coche, ¿no? Pero Spinoza diría, no, lo que pasa es que en lo mental, en el orden de lo mental, también hay causas y hay leyes y hay estructuras que tú no conoces. Y entonces por eso tú crees que a ti se te ocurrió, Ujú. pero en realidad tiene su causa mental, Sí, ¿no? y hay veces, hay cosas que dices están en el aire y se les ocurrieron a todos. No sé, También. hay un caso anecdotario quizá, ¿sí? Regreso a Newton. Newton se considera el inventor del cálculo infinitesimal, Ujú, ¿sí? Leibniz, como se llama, contemporáneo de Newton, también se considera el inventor del cálculo infinitesimal. ujú, Se lo otorgaron a Newton porque Newton lo registró una hora antes que Leibniz. Y ujú, por eso dijeron lo inventó Newton, ajá, porque pero había una hora de diferencia. O sea, ujú. Leibniz había trabajado simultáneamente no, Con simultáneamente, sus aunque no se ideas. conocieran, ¿sí? Aunque no se Ujú, conocieran y aunque no tuvieran nada que ver, pero los dos estaban jugándole a lo mismo y llegaron a las mismas conclusiones prácticamente, ujú. Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces ahí es donde puedes jugarle tú a la mente, ¿no? Las Claro. causas, no sé, Ujú. las ideas están en el aire, a mí se me ocurre eso, ¿sí? Independientemente de lo material. Sí, 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 ahí es un ejemplo padre porque ahí dirías, el mismo suceso mental se, se manifestó, por decirlo así, al mismo tiempo en dos ¿Sí? mentes diferentes, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y Pero Spinoza esto estaría de pasa, acuerdo. Ujú, pero eso pasa muy seguido, ¿sí? Hay muchas veces que te encuentras muchos científicos trabajando en el mismo tema, ujú, sin conocerse, sin interrelacionar, pero trabajan en el mismo tema simultáneamente, ujú. ¿sí? Y creo que eso es una de las cosas que decías, a lo mejor las cosas mentales están
también con sus leyes, ¿sí? Ujú, Tienen leyes que las generan y esto ujú. hace que pueda haber varias personas jugándole la misma idea. Ah, Ujú. sí, ujú, No, Ujú, sí, no sé si me es, ujú, explico. claro, Sí, sí, sí. sí, 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 claro. eso sería un buen argumento para defender a Spinoza, justamente, Sí, ¿no? ujú, Y Spinoza sí, nos sí, diría sí, aquí, hay que investigar más cuáles son esas leyes, ¿no? O sea, tenemos ahí los fenómenos, los sucesos, y habría que investigar más profundamente cuáles son esas leyes para poder comprender por qué se dan esas ideas, sí, así es. ¿no? Sí, Ujú. sí, porque es muy curioso, es muy raro que dos gentes piensen en lo mismo en un momento exacto, en un momento determinado. No 10 Ujú, años después, no, en el mismo momento están jugándole a lo mismo. ujú. Entonces sí debe de haber o alguna interacción en la cuestión de las ideas. Sí, ¿No totalmente, sé? ujú, totalmente. Sí, ¿Mm? ujú, Sí, eso es, a mí no se me ha ocurrido, pero es un buen ejemplo eh, pues de esto, de cómo ujú. entendería Spinoza el orden y la causa de las ideas, que es algo independiente de lo físico, ¿no? de lo físico, de lo material, no tiene De nada lo que ver, material. Exactamente, es porque algo son, independiente. porque son Ujú, Ujú. ideas lo que estás manejando, Así no es. materia. Pero es muy Ujú. difícil que nuestra mente de ser humano limitada pueda entender esas leyes, ¿no? Eso es lo que es realmente Dios o la naturaleza o algo, son los que las ponen, ¿no? O sea, es muy difícil para nosotros comprender qué leyes son o cómo funciona eso, ¿no, Gons? Ujú. Pues Spinoza diría que no, que nada más nos falta un poco de tiempo y las descubriríamos. O sea, lo que pasa es que Spinoza está viviendo una revolución científica. O sea, apenas se estaba utilizando la matemática para comprender el mundo físico. O sea, desde Copérnico, Galileo y todos estos cuates, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, él vio, por decirlo así, que desde la Edad Media, o sea, desde 1400 hasta 1600, que es cuando él vive, en 200 años, se hizo un avance tremendo en entender cómo funcionaba lo material. O ujú, sea, antes la gente cuando veía moverse un árbol decía, es que el espíritu está ahí, el fantasma y ¿no? Y ahora la gente dice, no, lo que pasa es que las leyes de la temperatura del viento hacen tal y tal cosa y por eso se mueve el árbol, ¿no? Entonces sí, Spinoza dijo, pues, si en 200 años hemos llegado tan lejos, pues a lo mejor en otros 200 empezamos a desbrozar las leyes de la mente, ¿no? ujú, O sea, Ujú. Spinoza sí creía firmemente en que podríamos empezar a entender las leyes de la mente con la misma claridad con que entendemos las leyes de la física y de la materia. ujú, Ahora bien, sí, perdón. no, yo pienso que sí, porque también existe esa situación en una escuela, en un salón de clases, donde un maestro expone sus ideas a una serie de alumnos que van a captar esas ideas y estamos jugando con la mente nada más. Ujú, No, no, no hay nada físico, no a lo mejor lo físico es que el alumno lo apunte, ujú, pero las ideas son aisladas totalmente de lo que apunta el alumno. ujú. Sí, 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 ¿Sí? justo es eso. Justamente es darse cuenta que el ámbito de las ideas es diferente al ámbito de la materia. O sea, Así es es totalmente. justamente lo que está exponiendo Spinoza. Y Sí, lo que él diría, pero es un hecho que ambos parecen convivir en el mundo, sí, parecen. Y Spinoza te sí, diría, pero no es cierto. O sea, ambos son dos caras de Dios o de la naturaleza Ujú, y tienen sus propias leyes y causas y orden, y a veces chocan entre sí, por decirlo de algún modo. A veces lo que pasa en el mundo material también pasa en el mundo mental, y entonces pensamos que lo que pasó en el mundo material causó
Perdón, otra vez. mental. Pensamos que lo que pasó en el mundo material causó lo mental, ¿no? Eso es lo que solemos pensar. Sí, Pero Ujú, Spinoza te diría, pues no. En realidad, cada mundo o cada ámbito tiene sus leyes y sucede de vez en cuando que, pues, y bueno, no de vez en cuando, o sea, sucede de hecho muchísimo, este, que esos mundos coinciden, ¿no? pues toda la Pero vida. los ejemplos que nos está dando Coque justamente ayudan a entender cómo es que el mundo mental es esa parte, ¿no? Es independiente del mundo material y que tendría sus propias leyes. A veces creemos que que se influyen unos a otros, piensa Spinoza, pero pues eso es porque no conocemos las leyes de lo mental. Y según Spinoza, llegará el tiempo en que las podamos conocer, seguramente. ujú, De hecho, él intenta hacer un pequeño paso a eso desde la ética, desde las emociones. Pero bueno, quedó claro esta cuestión. Sí, sí, Sí. ujú, Y Ujú. en último término, justo ya tenemos ahora la cuestión ética, la cuestión mental, que es donde Spinoza justo quiere empezar a hacer la chamba, ¿no? Así como Galileo y Copérnico y estos cuates hicieron la chamba del mundo material, Spinoza quiere hacer lo propio con el mundo mental. Pero también hay que entender primero a lo que contra lo que se va a pelear Spinoza. Él se va a pelear contra el concepto clásico de libertad. ujú, La libertad en el sentido clásico es cuando un estado mental causa un estado físico. O sea, así se entiende la libertad en sentido clásico, ¿no? Y eso yo tengo el estado mental de mover mi brazo y entonces muevo mi brazo. O yo tengo el estado mental de caminar y entonces camino, ¿no? Eso es la libertad en sentido clásico. Pero, y otra vez vamos a algo que hemos repetido mucho hasta ahora. Los estados mentales solo causan estados mentales y los estados físicos solo causan estados físicos. ujú, Por lo tanto, creemos, y esto es muy importante, creemos que un acto nuestro es libre cuando no reconocemos sus causas. O sea, yo creo que moví mi brazo libremente porque creo que mi pensamiento causa el movimiento de mi brazo. Pero no es cierto. En realidad, las causas del movimiento de mi brazo están dentro de lo material y se pueden explicar materialmente. Y las causas de mis pensamientos, de mis deseos y todo esto se pueden explicar mentalmente y están en otro ámbito. En este momento en que yo pienso mover mi brazo y lo muevo, parece que yo hice un acto libre, pero, pero pues no. Entonces, otra vez, o sea, el ámbito de la idea, ¿no? De mis pensamientos es distinto al ámbito de lo material. Bueno, y este de aquí soy yo. Bueno, es el sujeto que está pensando, ¿no? Entonces, este, digámoslo así, la libertad es cuando yo pienso, cuando yo creo que ambos están unidos. ujú. Esa es la libertad clásica, ¿no? El creer que ambos ámbitos están unidos, ¿no? Pero no es cierto. Pero según Spinoza, no es cierto. Es cierto para él. Exactamente. Ujú, Para Ujú. él no es cierto. No hay libertad para él, entonces No existe la libertad. todo Eh, obedece a causas, ¿no? Todo obedece exactamente. a causas y a leyes. ¿No, Ujú. Gons? Así es, justamente. Ujú. Entonces, ujú, ¿qué es lo que él nos va a proponer? Nos va a proponer una especie de concepto de libertad ahí medio no no tan robusto, por decirlo así. Es un sentido de libertad diferente.
Entonces, la libertad en sentido espinosista simplemente consiste en reconocer las causas de nuestras pasiones. Él se centra mucho en las pasiones, o sea, en nuestros sentimientos, ¿no? Pero en realidad se puede aplicar a cualquier tipo pues, de cuestión mental, ¿no? Pero él se centra mucho en las pasiones, en los sentimientos, porque es una parte de pues, de lo mental, ¿no? Mm, Y él intenta como crear sus leyes o exponer ciertas leyes de por qué sentimos lo que sentimos. Y lo hace con base en tres conceptos básicos. El concepto de deseo, que para Spinoza deseo es la potencia que nos impulsa a existir. Él dice, todo ser quiere permanecer en su existencia, ¿no? Y esa es una ley. Así, todo ser vivo por ley se ve impulsado, se ve potenciado a seguir existiendo, ujú, ¿no? Eso sería así como la ley de Newton de toda acción tiene una reacción, ta. Spinoza dice, esa ley que sería de la física, bueno, pues también tenemos leyes de lo mental, y una ley de lo mental es que todo ser vivo quiere permanecer en la existencia, ¿no? Mm. Entonces, según este concepto, él comienza a definir, en primer lugar, la alegría es el aumento de nuestra potencia de existir. O sea, cuando nosotros logramos existir más, seguir existiendo, es lo que normalmente conocemos como alegría, y la tristeza es lo contrario, es lo que disminuye nuestra potencia de existir. Ujú. ujú, Y con base en estos tres conceptos básicos, Spinoza se pone a definir un montón de sentimientos y un montón de pasiones. Yo les pongo aquí nada más dos ejemplos, que es el del amor. El amor es el anhelo a un objeto que creemos o pensamos que va a potenciar nuestra existencia. Y el odio es el rechazo ante un objeto que creemos que va a disminuir nuestra potencia de existencia. Oye, Entonces, el Gons, punto, ah, a ver, Gons, sí, para él la alegría es lo que nos da la potencia de existir, no al revés, de que no si más tú bien, tienes una potencia de existir, si tú tienes un deseo de existir, ¿te produce alegría? No, al revés, eh, la alegría es lo que te produce eso. Y más la bien tristeza, la alegría es la forma en que se manifiesta el ujú. hecho de que tienes potencia de existir. Ah, no es la causa, sino nada más No. el, Ujú. no, mm, ok, Entonces, estaba ajá, exacto. confundiendo con causa. Ok, Ajá. ya. Cuando tú tienes potencia de existir, Ujú, eso que tú sientes, eso que ujú. tú vives mentalmente, es la Esa alegría. alegría. Ok. Y Ujú. cuando, ejemplo, cuando comemos una rica torta. ándale, ajá, Esa una alegría, torta la potencia alegría. tu capacidad de existir, claro, ajá. Ajá, Y entonces, ajá. pues te alegras, ¿no? Oye, Y Ujú. Gonz, perdón, y por ejemplo, eso de potencia de existir podría ser la sobrevivencia, el estar uno apegado a la sobrevivencia, es lo mismo. Ujú, sí, lo de sobrevivencia es un término que Spinoza no usa porque es como Ujú, muy biológico, como muy de la biología. ujú. Estás Eh, aferrado a la ajá, sobrevivencia, ¿no? Ajá. sí, y Spinoza aquí está en el puro plano de lo mental, Ah, ok. Ajá. ¿no? Pero sí, o sea, se puede entender, igual, sí, solamente es una diferencia de términos, ¿no? Es una diferencia De de palabra. palabras. Ujú, ujú, Ujú. Pero ujú, sí esto de potencia de existir es como seguir sobreviviendo, ¿no? ujú, ujú, Entonces, mientras más capacidad tengas de seguir sobreviviendo, más Ujú. potencia tienes pues, de existir y entonces más alegre eres. ujú, Y en cambio, mientras menos potencia o mientras menos capacidad de seguir sobreviviendo tengas, entonces eso es la tristeza, ujú, Ujú. ujú, ¿no? ujú, Y entonces, ahora sí, por ejemplo, el amor es cuando ya hay una causa
de que nuestra potencia aumente, ¿no? O Ujú. sea, pongan, por ejemplo, el amor a los padres, ¿no? Entonces yo tengo amor a mis padres. Bueno, Spinoza diría muy, como muy quisquillosamente, tengo la idea de mis padres, ¿no? Porque estamos en el plano mental, ¿no? Entonces, la idea del cuidado de mis padres es algo que a mí me potencia mi existencia, ¿no? Ujú. Ujú. Y entonces yo a eso lo llamo amor, Ujú. ¿no? En cambio, por ejemplo, el veneno, que es algo que disminuye mi potencia para existir, pues es algo que yo rechazo y Ujú. entonces yo siento odio. A eso lo llamo odio. Ujú. 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 Y estos son los ejemplos como básicos, ¿no? Pero Spinoza se echa bueno, la mitad de uno de sus libros, de su libro de... Ah, pues yo les había comentado que uno de sus libros se llama Ética demostrada según el método geométrico. Ujú. Mm. Creo que ahora con toda esta explicación adquiere un poco más de sentido el título. Sí. O sea, lo que quiere Sí, hacer sí. Spinoza es mostrarnos cómo la ética también tiene sus propias leyes, ¿no? Así como la geometría y la física tienen sus leyes, la ética también tiene las suyas, ¿no? Y entonces, pues, ahí Spinoza hace toda una especie de matemática de las pasiones y de los sentimientos. Y entonces se pone a decir cosas como, no, pues es cuando tienes alegría más la idea de un objeto que te potencia, entonces es amor, ¿no? Pero cuando tienes tristeza más la idea de un objeto que te disminuye, pues es odio. O sea, la Eh, palabra pasión es sinónimo de sentimientos, ¿no? aquí sí, ajá, Aquí sí. exactamente. Ah, Ujú, sí, ujú. justamente, sí. Ujú. O por ejemplo, no sé, otra, no sé, la envidia, ¿no? La envidia, dice Spinoza. La envidia es la tristeza por imaginarte que un objeto que tú amas no te está potenciando a ti, sino que está potenciando a otra persona o Ujú. a otro ser. Entonces, eso es la envidia, ¿no? Entonces, y claro, uno dice, ah, claro, a lo mejor, o sea, yo veo a alguien que tiene un carro así muy, muy padre, y entonces yo siento envidia, ¿no? Porque ese carro me potenciaría a mí mi existencia, pero como no la está potenciando, sino que está potenciando la existencia de alguien más, De otro. entonces Ujú. yo odio a esa otra persona porque el objeto de mi amor, que es el carro, no me está potenciando a mí, sino a esa otra persona. ¿No? Mira. Ajá. Y Ujú. cuando los objetos de amor y de odio son personas, dice, entonces se le llama celos, ¿no? Ujú. Y Mira, así, o sea, ¿no? aquí Melanie Klein, que ella habla mucho sobre la envidia, dice, la envidia es el sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseable, siendo el impulso envidioso el de quitárselo o dañarlo. Además, la envidia implica la relación del sujeto con una sola persona y se remonta a la relación más temprana y exclusiva con la madre. Los celos están basados sobre la envidia, pero comprenden una relación de por lo menos dos personas y conciernen principalmente al amor que el sujeto siente que le es debido y se le ha quitado o está en peligro de serlo por su rival. Ah, mira, es muy Que espinosista dice Goris de esa, Sí, esa exactamente. definición. Ujú. Ajá. Ahí Spinoza no hablan sobre la madre ni nada, por eso, ¿no? O sea, como que quítale esa cuestión de la infancia y de todo eso, y te queda una definición Igual. casi Ujú. igual a la de Spinoza. Ujú. Ujú. Yo no sé si Klein haya leído a Spinoza o no, Yo creo pero que está sí, era interesante, una mujer pero está muy interesante. impresionantísima. Sí, Ujú. sí, Ujú. yo creo que sí. Sí, igual es sí. Y ya, bueno, o sea, Spinoza se la pasa haciendo estas definiciones como sumando y restando deseo, alegría, amor, tristeza y odio para intentar definir
un montón De de los demás sentimientos. de sentimientos sentimientos. y pasiones, ¿no? Ujú. Y bueno, pues es lo que intenta hacer Spinoza como su granito de arena, según él, en el proyecto que sería conocer las causas de lo mental, ¿no? Ujú, ujú, Eh, Digo, es un proyecto que se ha intentado varias veces en la historia y no se ha logrado. O sea, no se ha logrado cientificizar, no sé cómo sería. Bueno, pero no se ha logrado hacer científico lo mental al mismo nivel que se ha logrado hacer científico lo material. O sea, Ujú. sí se ha hecho ciencia de lo mental, o sea, es obvio, ¿no? O sea, la psicología es la ciencia de lo mental, pero pues no se ha logrado hacer al grado pues como de la física, ¿no? Ujú. Y pues hasta ahí Spinoza. Hasta ahí nuestro recuento de Spinoza. Está bien, ya Ujú. entendí. Vamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo tenía otra idea de Spinoza. ¿Sabes qué? Como que leía cosas románticas de él y todo, pero no, él es complicado y él tiene sus, ¿no? Sus cosas fuertes, ¿no? Gons y difíciles, ¿no? Es denso, sí, sí, yo creo que Spinoza es uno de los filósofos más densos que tiene la antigüedad. Bueno, Ujú, entre la filosofía, sí es de los autores más difíciles que hay, ujú. este, ujú. de leer y de entender. Entonces, pues sí, sí. Es Oye, que ¿se puede Es, decir, ¿Mm? se puede decir que Spinoza pertenece a la corriente del panteísmo, de que Dios está en Sí, todo? ¿Sí? totalmente, totalmente. Sí, nada más que Mm, ahí igual vale la pena hacer una distinción. Una cosa es el panteísmo, que significa pan, significa todo, y Deus es Dios. O sea, el ujú, panteísmo es Dios Todo. es todo, ¿no? Y hay ujú, otra cosa que se llama panenteísmo, y es ujú, que Dios está en todas las cosas. ujú. y Spinoza, ¿cuál es? Y son Panteísmo. diferentes. Panteísmo, ¿no? Y No, Spinoza es el segundo. panteísta, Ante- exactamente. O sea, Spinoza cree que Dios es todas las cosas. Ah, Ujú. ok, sí. A El que Dios panenteísmo es, es otra cosa. Ajá. A Sí, ver, perdón. entonces espérame, el sí, panenteísmo es, otra vez me lo dices, Sí, es Dios está en todas las cosas. todo. Ok. eso es O sea, panteísmo. Ajá. Panenteísmo. Ujú. ujú. Sí, aquí lo voy a anotar. En una es y en la Ajá. otra está. Pan Sí, en, exactamente, Panenteísmo. ajá, Ajá. panenteísmo. Ese es lo que nos dice. Dios está en todas las todas cosas, las cosas. Ujú, ujú, pero ahí Ajá. Dios es diferente de las cosas. O sea, está en ellas, en todo, pero es Ajá. diferente de Y en ellas. Spinoza no está en todo, sino Exactamente. Panteísmo, que Dios es todas las cosas, ¿no? todas las cosas. Exactamente. Ujú, ujú, Exactamente. ujú. ujú. Sí, Ujú. hay mucha gente que dice, yo, a mí me gusta el Dios de Spinoza, el Dios de Spinoza es que Dios está, que Dios es todas las cosas, ¿no? Que no tienes que buscarlo en algún lado, es como la religión católica ni nada, él tienes a Ujú. Dios en la mesa, en la silla, en todo tienes a Dios, ¿no? Ajá, sí, sí, hay versiones del cristianismo que son panenteístas, ¿no? Ujú, O sea, que Dios decir está que Dios en todo. está en todas las cosas, ¿no? Ujú, Justo así como Dios está en la silla, en la mesa, en el cielo, en las nubes y todo eso, ¿no? ujú, Pero Spinoza dice, no, 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 no. Dios es todas las cosas. O ujú, sea, no está en ellas, sino que es ellas, ujú, ¿no? ujú, Y sí, efectivamente a Spinoza se le confunde con panenteísta a veces. O sea, hay lecturas erróneas de Spinoza que lo confunden con el panenteísmo, ¿no? Pero pues no, Spinoza nunca quiso decir que Dios estaba en todas las cosas, sino que Dios es todas las Es todas las cosas. cosas. Ujú. Ujú.
Por eso también Spinoza muchas veces recibió el odio de las comunidades religiosas, porque si Dios es todas las cosas, pues entonces Dios no es nada. O sea, es una posible consecuencia, ¿no? O sea, porque la cuestión aquí es que si Dios es todas las cosas, entonces Dios es igual a la naturaleza entera. Dios es igual al mundo. Mm. Entonces, pues, ¿para qué le llamas Dios? O sea, es Ujú, una objeción que le hacen a Spinoza. ¿Para qué le llamas Dios? Mejor llámale mundo. ujú. Así de simple. Sí, puede ser. Dios no existe. Ajá, así es como decirles, pues, es que tú te estás ahí contando un cuento de divinidad o lo que sea, pero pues si Dios es el mundo, pues mejor llámale mundo y Ujú. ya, ¿no? O sea, por eso a Spinoza se le acusó también de ateísmo en su Hereje. tiempo. Ajá, ujú, ujú, Ajá, O sea, no le da un mayor poder a Dios, sino lo igual mm, a la naturaleza. exactamente. Ujú. Aquí la cuestión es que la naturaleza para Spinoza es infinita, ¿no? O Ujú, sea, es lo que veíamos hace un momento, ¿no? ujú, Que la naturaleza se manifiesta de manera material, mental y de infinitas maneras más que no conocemos. ujú, ujú, Por eso él le llama a Dios, porque él dice, claro, es que, pues qué mejor nombre que Dios a algo que es infinito y que ujú, se manifiesta de infinitas maneras, ujú. ujú. ¿no? Pero sí, no es nada romántico ni nada ahí, místico, romántico, no, pues no. Y dulce. No, sí, no es nada dulce, es algo muy geométrico, muy así, muy cerebral, muy racional. Ujú. Ujú. Pues mira, Entonces, pues sí, ahí tenemos a Spinoza, que volverá a hacer su aparición más adelante, por ejemplo, en pensadores como Hegel. Este, Spinoza tuvo mucha influencia en Hegel y también Así, Ah, en no, ahora Nietzsche. que te encanta Hegel. a mí me Ujú, encanta. ujú, sí, en Hegel y en Nietzsche también. Mm. Entonces, igual cuando lleguemos a esos autores, volvemos a dar un repasito rápido a lo que dijo para entender pues, las partes específicas que van a influenciar a estos autores, ¿no? Ujú. bien. Ujú. Entonces, ¿alguna duda o algún comentario sobre Spinoza? Yo ya entendí más. Muy bien. Ujú, Así es la filosofía, ¿no? Es como darle vueltas a una misma cosa Ujú. varias veces. Hay un filósofo llamado Ortega y Gasset, Ay, sí. español, Ay, ujú, sí, que, ah, hermosísimo. que él dice que la filosofía es como la toma de Jericó. En la Biblia está un pasaje donde los israelitas, o no me acuerdo quién, asedian la ciudad de Jericó y Dios les dice, tienen que dar no sé cuántas vueltas Mm, y las murallas se van a caer, ¿no? Entonces ahí el ejército se la pasa ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que las murallas se caen, ¿no? Y bueno, pues Ortega y Gasset dice, pues sí, la filosofía es algo así, ¿no? Es darle Mm. vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las ideas ujú. hasta que por fin se caen, ¿no? Hasta que por fin dices, ya entendí. Hasta que haces insight. Ajá, exactamente, exactamente. ujú. Ujú, Entonces, bueno, pues visto a Pero fíjate que Spinoza, aquí perdón. ¿Mm? yo debo de reconocer que a mí, por ejemplo, esto de la libertad, del concepto de libertad y de las partes de las pasiones, yo Ujú, siento que están Tocan ya fibras. él viendo como una mediación entre lo que es material y lo que es mental. mental, Ujú, ujú, porque digamos que las pasiones son más mentales, ujú, pero también entran dentro de la parte de lo material, pues, ¿no? ujú, Porque digamos que lo que dice que impulsa nuestra existencia,
pues Ujú. sería también parte de lo material, ¿no? La parte de la existencia en la potencia y en la pasión, pues, ¿no? En la pasión de Sí, claro. existir. Ujú, ujú, Claro, claro, porque estamos acostumbrados, o sea, yo aquí voy a defender a Spinoza, siendo espinosista, él diría, estamos acostumbrados a pensar que la existencia es algo material, por eso él no quiere hablar de supervivencia o de sobrevivencia, él simplemente habla de existencia. Si estamos acostumbrados a pensar que la supervivencia o la existencia es algo material y que tiene consecuencias mentales. Pero Spinoza diría, eso es solo porque no conocemos las causas de lo mental a profundidad. No me ujú, Así nada más. O sea, esta idea o esta creencia de que lo material tiene relación con lo mental. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Cuando nosotros sentimos alegría, es muy claro que nuestro corazón se acelera, ¿no? O Ujú, sea, bombeamos más ujú, sangre. Entonces ujú, decimos, ah, claro, es que la alegría que yo tengo causó que mi corazón bombeara más fuerte, ¿no? Y el ujú, movimiento de mi corazón es algo físico, sin duda, ¿no? Y Spinoza diría, ocurrieron al mismo tiempo. O sea, lo más que puedes decir es ocurrieron al mismo tiempo. Cada ujú, uno, o sea, el latido del corazón o el aumento del latido del corazón tuvo sus causas físicas y tu alegría tuvo sus causas mentales y, y pues se correspondieron, por decirlo así. Se correspondieron ahí. Cuando ocurrió uno, ocurrió el otro también, ¿no? ujú. ujú, Pero eso no te está diciendo que uno causó el otro, ujú, Ah, ok, ok. Mm. ujú. ¿no? Resolvió el problema del huevo y la gallina. Sí, exacto. ¿Qué fue Ahí primero? nos quedamos en el huevo, la gallina. Sí. Es lo que diría Spinoza, ¿no? O sea, hay muchas correspondencias entre pensamiento y cuerpo físico, o sea, y materia, pero no significa que el pensamiento cause cosas materiales o estados físicos, materiales, ni tampoco significa que lo material cause estados del pensamiento. Ujú, Simplemente como que van ahí paralelos, por decirlo de algún modo, ¿no? Es Ujú. como si tuvieras dos coches en una carretera y van a la misma velocidad, van en la misma dirección, pero eso no significa que el hecho de que uno se mueva es causa de que se mueva el otro. En cambio, en la parte psicoanalítica sí, por ejemplo, Ah, porque bueno, sí. digamos que los sueños son realizaciones de deseo, ¿no? Pues ahí serían, bueno, pero eso es una buena pregunta. Bueno, para Spinoza ahí seguiría estando dentro de lo mental, ¿no? O sea, para Spinoza los sueños no tendrían problema en su teoría, porque él te diría, los sueños también tienen sus leyes y son Y leyes sí, sí la mentales, tiene, ¿no? sí, claro, sí. Y son leyes mentales que son independientes de las leyes, y del orden de lo físico. Ok. Ujú. ujú, ujú. Sí, bueno, es que Spinoza es un autor que da que pensar y te dan ganas de pelearte con él. Y creo que también por eso está padre. O sea, porque él te suelta ahí como ideas y tú dices, no, pero es que esto no puede ser así, ¿no? Y ya que lo piensas bien, es como, no, pues es que Spinoza sí se lo pensó bien. O sea, en el momento en que entras a su sistema filosófico, es difícil salirte. O sea, Spinoza es un gran filósofo por eso mismo, porque tiene una gran capacidad de responder eh, objeciones. Ujú. 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 Por eso es tan importante, ¿no? O sea, por eso por eso uno de los Oye, grandes. Gonz, y cuando Ujú. los estados físicos se interrelacionan con los mentales, dices que no, que lo físico causa físico y mental mental, pero cuando se relacionan,
Es cuando dices que la causa anterior es Dios, ahí es donde entra Dios. No, lo que pasa ahí es que O- para Spinoza él te diría, nunca se relacionan, nunca se porque relacionan, solamente a veces corresponden. Bueno, no a veces, ujú, muchas veces, o sea, muy seguido, ujú, corresponden unos a los otros. ujú. Es no sé, déjeme pensarlo con un ejemplo gráfico. Es como si tuvieras una hoja de papel. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí una hoja de papel, ¿no? Entonces, este lado es lo físico y este lado es lo mental, ¿no? Ujú. Entonces, lo que dicen los filósofos anteriores a Spinoza es que si yo, lo que yo hago en lo físico, también afecta a lo mental y viceversa, ¿no? Entonces, yo puedo, digamos así, atravesar la hoja. O sea, si yo le meto un lápiz, que me... Entonces ellos dicen, lo que pasa es que lo físico y lo mental están unidos, entonces yo puedo pasar de uno a otro. Yo puedo, digámoslo, en este ejemplo, atravesar la hoja, ¿no? Pero lo que te diría Spinoza es, no, tú no puedes atravesar la hoja. O sea, lo físico nunca va a pasar a lo mental, ni lo mental va a pasar a lo físico, Lo físico. ¿no? Ujú. Solamente que, pues a veces lo que dibujes en este lado, yo puedo dibujar cosas acá, a veces lo que yo dibujo en este lado también va a ser lo mismo que se va a dibujar en el otro lado. Ujú. ¿Por qué? Porque es así, pues, pues cada lado tiene sus propias leyes y lo podrías explicar según las leyes de cada uno de estos lados. Ujú. Pero nunca va a suceder que cuando yo dibuje algo de este lado, se va a dibujar al mismo tiempo lo mismo del otro lado. Estoy Podría ser, pensando, pero con sus causas independientes cada uno, ¿no? Cada uno tiene sus causas independientes. Y Ujú. podrían coincidir o no podrían coincidir, ¿no? Exactamente. estoy Es- pensando en la caverna ¿no? En el mito de la caverna, en qué sentido? en el sentido de que si estás afuera, ¿no? Ves Ujú, diferente que si estás adentro, ujú, ¿sí? ujú. Digamos que la parte ahí que estás viendo tú internamente son sombras. Ajá, Afuera sí, cuando estás viendo otra cosa. sí, sí, sí. Ajá. Ujú. Ujú. Y la interrelación entre las dos cosas es según en el lado en que estés. Puede ser, sí. O sea, vamos a decir que adentro de la Ujú. caverna es lo material, por decir algo, Ujú. y afuera de la caverna es lo mental, Ujú, ¿no? Ujú. Entonces, adentro ves sombras y afuera ves luces, por decirlo ujú. así. Y tú crees que las luces de afuera causan las sombras de adentro, pero Spinoza diría, no, no es cierto. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Ujú. Sí, porque la oscuridad no tiene nada que ver con la luz, ¿no? Ajá, son cosas diferentes y tú estás acostumbrado a que cada vez que hay una luz X, hay una luz, hay una sombra Y, entonces tiendes a pensar que la luz causó la sombra, pero pues no, no es cierto. Simplemente son dos mundos, dos ámbitos, dos realidades diferentes que coinciden mutuamente en muchas cosas. Ujú, ok. Pero hay cosas en las que no coinciden, ¿no? Ujú. Y de esas hay infinitas, ¿no? Y que, por eso Spinoza llama Dios a la realidad, porque es infinitamente abarcante, o como le quieran decir. Pero bueno. Ujú. 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 Pero bueno, pasamos a otra cosa, si quieren, nada más para dar una pequeña introducción
Oye, a John Locke. ya me voy a ir, pero está grabándose, ¿verdad, Gonz? Sí, 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 Entonces sí se está puedo ver grabando. en YouTube, ¿verdad? Claro Lo que que sí. pierda. No, Ujú, o no los da. Yo también me tengo que ir porque ujú. llegó Ricardo, mi hijo, a cenar con nosotros, entonces voy a, Ah, voy qué a cenar bueno. aquí. Ajá. Pero Sí, entonces ya me voy también, Gons, pero también voy a oír el principio que no oí y el final que no voy a oír, ¿ok? Ok, sí, sí, Nos sí. vas a dar introducción de qué, nada más para saber, Gons. De John Locke. John Locke, seguimos con Sí, John nada Locke. más les voy a platicar un poquito de su vida y qué rollo con, pues, con sus motivaciones. Y ya la Ujú, siguiente clase vemos, nos metemos a su filosofía como tal, que se los adelanto así rapidísimo, es John Locke, ya siendo un poco grande, o sea, como a los 40 años, ujú. conoce la filosofía de Descartes, conoce la filosofía de Spinoza y de muchos otros. Y él se da cuenta de que están muy locos, ¿no? Y dice, estos cuates están re locos, están especulando sobre Dios y el alma y la mente y así. Y dice, pero hay que pensar primero si realmente somos capaces de conocer todas esas cosas. Entonces, o sea, es como decirles, ustedes están cincelando sus sistemas filosóficos, pero vamos a ver primero de qué está hecho su Ujú. cincel. Y su cincel es el pensamiento. O sea, lo que quiere hacer John Locke es primero estudiar cómo conocemos, hasta dónde podemos conocer, y con eso ver si todas estas afirmaciones sobre Dios, sobre el alma y eso, son válidas o no son válidas. está padre. Ujú. Es lo que va a hacer John Locke. Está bien. Ándale. Ujú. Mm, Ok, padrísimo. Entonces, ya, nos vemos en 15 días, ¿verdad? Bueno, ujú. sí, nos Sí. estamos Bueno, viendo en 15 días. ustedes sigan y yo voy a revisar el YouTube. Tirius, también tú revísalo Sí, para que veas lo que nos falta, ¿eh? sí, sí, perfecto. Yo veo el principio y el final, mi Gons. ¿Eh? Bueno, Ok. ok. Gons, Sí, sí, muchas sí, claro. gracias, Gons. Bye, Bueno, Muchas gracias, Gons. Abundo. Pásenla pues nos bien, estamos adiós a viendo. las dos. Cuídense mucho, Dios, cuídense muchas mucho. Gracias. gracias. Bye, bye, Bye. Norita. Bye. Bye, Gons. Y gracias por todo. Gracias. Bye. Bye. Y bueno, ya se nos fue la mitad del grupo, De la clase. de la clase. Pero bueno, nada más sí les comento rapidísimo, porque Ajá. también pues, ya son las 9. Pues, ¿qué onda con este señor John Locke, que es uno de los filósofos más importantes de Inglaterra, y que comienza algo llamado el empirismo? A ver, aquí está. Inglés. El empirismo, que es la idea de que el conocimiento solo proviene de nuestros sentidos. El origen del conocimiento va a ser solamente nuestros sentidos. Bueno, es padre de esa doctrina filosófica y también es padre de eh, el liberalismo político, que también es una doctrina político-social, muy cercana a la democracia, ¿no? Ujú. Bueno, así les platico rapidísimo un poquito de su vida. Él nace en 1632 en Inglaterra. De hecho, nace el mismo año que Spinoza, o sea, es contemporáneo de Spinoza. A los 26 años estudia en el Christ Church College de Oxford, o sea, era Ujú. una muy buena escuela. A los 36 años es nombrado miembro de la Royal Society, que es una sociedad de Londres muy importante de científicos, a la que Ujú. perteneció Newton. Este, eh, Ahí él llega a conocer personalmente a Newton, también llega a conocer a Boyle, que es conocido como el padre de la química moderna. Y bueno, Ujú. pues ahí Locke se codea con la crema innata de la ciencia de su época. Ujú. En este momento, Locke se dedicaba a dar clases de retórica y de griego, y no había publicado ninguna obra filosóficamente relevante, ¿no?
O sea, a diferencia de Spinoza, que él muere a los 45 años, y entonces eso significa que publicó sus obras muy joven, o sea, que su labor filosófica la hizo muy joven. John Locke a los 40 años todavía no, como que no era tan famosón y ni había hecho todavía su obra maestra, por decirlo así, ¿no? Bueno, total, a los 40 años se vuelve protegido de un cuate llamado Lord Ashley, conde de Shaftesbury, que le permite entrar a cargos políticos y le permite tener contacto con pues, los intelectuales de toda Inglaterra. Sin embargo, cuando Locke tiene 43 años, hay un golpe de Estado en Inglaterra. Para ese entonces Inglaterra era una monarquía y en este momento se intenta instaurar una república parlamentaria por un cuate llamado Oliver Con- Cromwell, que es bastante famoso, ¿no? Sí. Bueno, pues en este momento de inestabilidad política, Locke se traslada a Francia y es cuando conoce el cartesianismo, o sea, la filosofía de Descartes. En ese momento empieza como a cuestionarse la forma en que él había hecho filosofía hasta ahora, en la forma en la que él había aprendido filosofía, porque Descartes había comenzado su filosofía desde el sujeto. Es algo que vimos en la clase de Descartes, que Descartes en lugar de eh, enfocarse en el mundo, se enfoca en el sujeto, o sea, en el yo, ¿no? Él hace su filosofía desde el yo. Por eso es lo del que pienso, luego existo, ¿no? Entonces esto le resulta a Locke muy revelador y pues irá a ir reflexionando sobre estas cuestiones, ¿no? Luego a los 50 años más o menos regresa a Inglaterra, está ahí unos años. Luego otra vez a los 51 años lo acusan de conspiración y se va a los Países Bajos, lo que es Holanda, donde conoce los escritos de Spinoza. Desgraciadamente para estos años Spinoza ya se había muerto, o sea, Spinoza muere en el 77 y Locke llega ahí en el 83, entonces ya no le toca a Spinoza, pero bueno, conoce su obra, conoce a sus amigos y se empapa ahí de todo el ámbito intelectual. Eh, Hola. Poco tiempo después publica su obra más famosa, que es conocida como el ensayo sobre el ¿Eh? entendimiento humano, que es donde va a ser esto que les platiqué, o sea, donde él se va a cuestionar qué es conocer. O sea, esa va a ser la pregunta de Locke. ¿Qué es conocer? Porque él, justo O cambio de lugar. estando en discusiones con sus amigos, con los intelectuales, pues se da cuenta que hay mucha especulación al respecto de las ideas de Dios, del alma y todo esto. Y entonces a él se le ocurre pensar, bueno, ¿realmente podemos conocer estas cosas? O sea, ¿realmente podemos conocer a Dios? ¿Realmente podemos conocer el alma? Entonces, para poder, pues, discutir racionalmente sobre Dios o el alma, tendríamos que poder conocerlos, porque si no podemos conocerlos, pues, ¿para qué discutimos sobre ellos, ¿no? Es como si yo me pusiera a discutir sobre los unicornios, ¿no? Y entonces llegara alguien más y dijera, no, es que los unicornios tienen dos cuernos, no, yo digo que tienen uno, o sea, como que es una discusión que no vale la pena, pues porque los unicornios simplemente no existen, pues no podemos conocerlos. Entonces uno diría, pues, ¿para qué te enfrascas en una discusión sobre unicornios? ¿No? Y más o menos es lo que piensa Locke, es como, ¿realmente vale la pena discutir sobre Dios, sobre el alma, sobre todas estas cosas? Porque si no podemos conocerlos, entonces simplemente no vale la pena, ¿no? Y mejor hay que ponernos de acuerdo en cosas que sí podamos conocer. Bueno, para esto hay que decir, Locke no era ateo, o sea, él era un creyente, un firme creyente, pero pues sí le importa mucho qué cosas son terreno del conocimiento auténtico y qué cosas son terreno de la fe. O sea, de la fe no se puede conocer, simplemente se puede creer.
¿no? Y entonces lo que él hace en su ensayo sobre el entendimiento humano es un estudio sobre cómo es que conocemos las cosas. Entonces, y es un estudio sobre desde las cosas más simples, así como de dónde surge nuestra idea de manzana, de dónde surge nuestra idea de el color rojo, hasta Mm. cosas más complejas como de dónde surge nuestra idea de el amor, de dónde surge nuestra idea de eh, la matemática o de dónde surge nuestra idea de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues a Locke lo que le va a interesar ya no es la pregunta de, por ejemplo, ¿existe Dios o qué es Dios? Sino la pregunta de dónde surge la idea de Dios, que ya es un cambio de perspectiva súper radical en la filosofía. Ya no te estás preguntando por la cosa, sino por el origen que tú tienes de la idea de la cosa. Esto va a ser súper importante porque va a influir pues de aquí en adelante la filosofía muy fuertemente, por ejemplo, en Kant. O sea, Kant, que lo veremos a su tiempo, tiene un proyecto mucho más ambicioso que el de Locke, pero parte de esa misma pregunta, ¿no? ¿De dónde provienen nuestras ideas de las cosas? Que como dato curioso, este ensayo, bueno, que no tiene mucho de ensayo, es más bien como un tratado porque tiene 800 páginas. No es una cosa así como de... Es que luego pensamos en ensayos y pensamos en libros chiquitos o unas cuantas páginas, y esta cosa tiene 800 páginas. Se tardó unos 20, entre 10 y 20 años en escribirlo y revisarlo. Y en el prólogo, bueno, a mí me cae muy bien Locke, porque en el prólogo de ese librote dice algo así como que lo único que yo espero con este libro es que te cause diversión. Y si a ti te causó tanta diversión como a mí me causó escribirlo, pues entonces estamos bien servidos los dos, ¿no? O sea, así empieza el libro. Y ya luego, pues son 800 páginas de filosofía pura y dura, así densísima, ¿no? Pero bueno, o sea, se ve que era un tipo muy, pues muy agradable en general. Total que después de la publicación de esta obra, eh, se traslada al castillo de Oates en Inglaterra, donde es acogido por unos eh, intelectuales, entre ellos una mujer llamada Woodworth, que fue una de las primeras feministas de la historia, o sea, de las primeras mujeres que defendía los derechos de la mujer, desde el punto de vista teórico. Y ahí se queda el resto de su vida escribiendo y corrigiendo sus libros hasta que muere de causas naturales en ese mismo lugar. Pues sí, Locke fue un hombre, a diferencia de Spinoza, que fue un hombre bastante solitario, por decirlo así. O sea, ya ven que era un cuate al que la comunidad pues no lo quería porque pensaban que era ateo y lo rechazaban y vivió pobre toda su vida. Pues en realidad a Locke le fue relativamente bien, tuvo muchas, bueno, muchos contactos con los intelectuales. Se dice que era bastante buen amigo de Newton y que tenía muchas, pues ahí como comidas con Newton, donde Newton le platicaba sus avances no sobre física, curiosamente, sino sobre sus estudios bíblicos. Platicaban mucho sobre traducciones de la Biblia, interpretaciones y cosas por el estilo, ¿no? Em, y eso es todo por el día de hoy. Locke será el personaje que nos ocupará la siguiente clase sobre empirismo. Ese va a ser nuestro tema dentro de 15 días. Ok. Y pues, sí, ¿alguna duda, comentario, Pues algo así? todavía no, esas las Ujú. vamos a tener a la hora que entendamos que es un empirista. Eso sí, eso sí.
Ya veremos eso. Nada, nada más mi comentario es que las fechas están mal, algunas, Ah, sí, le puse porque 990 y ahí. 1975, 1990, 1991. Y mira, 90 y 91, yo dije, ¿cómo? Sí, Sí, ese es de mil antier. seiscientos noventa, ¿no? Ahí está. Bueno, lo Sí, corregiré. Lo corregiré para la siguiente vez. Ok. Sí, no hay pues ningún todos problema. son 600. Sí, Sí, mil No debe seiscientos ser noventa, 91 y ya Ajá, 1704, que es cuando él muere a los 72 años, sí. ujú. Se te volteó el 6. Se me volteó, lo escribí así como en automático y pues Se ya. volteó el 6. ¿Eh? Bueno, Se volvió, ahorita lo se volteó el corrijo. 6, se convirtió en 9. Vivió Digo, 300 años más. Sí, no, imagínate. Pues está padrísimo. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, qué Ahí bueno, vamos qué tratando de bueno, entender todo lo que nos has enseñado, que está padrísimo, Gonzi. Muchas gracias. qué bueno. Sí, muchas gracias a ustedes que siguen con No, esto. claro. Oye, mientras no te canses. Uno. ¿Cómo va tu este, tesis, Gonzi? ¿Cómo? ¿Cómo va tu tesis? Pues bien, bien, bien. De hecho, tengo que hacer entregas pues ya a finales de noviembre. Tengo que hacer Ay, mi entrega final del semestre. ya. Pues mucha Pero, pues suerte, bien. Ujú. Sí mucha sale, sí suerte, sale. Gonzi. Muchas gracias. Sí, muchas Oye, tú, gracias. Coque, a ver si 10 minutos o 15 antes nos juntamos para que nos des todas las vivencias que han de estar padrísimas. ok, Me sí, si encanta la quieren, idea. sí, si quieren lo hacemos, Sí, sí, claro, por sin problema. supuesto que sí. Pues entonces entramos 15 minutos antes. Ok, Bueno, sí. de acuerdo. Perfecto. Pues muchas gracias a los dos. Y, Descansen y pásensela muy bien. y Muchas yo no les gracias. cobro, ¿eh? Gracias. Un beso a Conchita también, porfa. Sí, y yo no les cobro. Ok. Oye, Digo, Ah, bueno, muy tú bien. nada más por el mero gusto de que saboremos tu viaje y que lo es broma, compartas, obviamente. que, oye, es volver a vivir, Coque. Sí, 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 definitivamente. Padrísimo, padrísimo. Sí, sí, sí. Gonce, es broma lo de que yo no les cobro, sí les voy a cobrar. Así, ¿no? Bueno, está bien, pues así hay que No, pagar el viaje, ¿no? Se tiene que pagar. hay Claro. que pagar el viaje. Bueno, Pues muchas gracias. Pásensela muy a Ok, bien. ustedes, cuídense Gracias. mucho gracias. y nos Bye. vemos pronto. Ujú. Adiós, adiós, gracias.